La ausencia de problemas en nuestra vida había creado una sensación de tranquilidad casi inmutable. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada esencial. No teníamos vacaciones lujosas, pero al menos podíamos visitar a la familia una vez al año. En nuestra vida, parecía que todo estaba en orden. Una vida sencilla y satisfactoria, y un matrimonio feliz, sin grandes sobresaltos. Pensé que todos en la familia vivían de manera similar, con la misma paz y estabilidad. Sin embargo, en 2014, me di cuenta de que no era así, y es allí donde comienza esta historia. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete que ya empieza lo mejor de la historia. Curiosamente, el desencadenante fue un simple taller de fotografía. Nos pidieron que eligiera a alguien de mi familia para fotografiar y capturar su esencia. Pensé en mi abuelo. Aunque mis abuelos eran, al igual que nosotros, sumamente tranquilos, la casa en la que vivían tenía más de 150 años, y pensé que eso la convertiría en un personaje en sí misma. Así que le hice algunas fotos a mi abuelo. Era un hombre sereno y sensato, y estaba orgulloso de su hogar y su historia. La sesión de fotos terminó y, como era sábado, llegó la hora de comer. La abuela preparó su famoso caldo de pollo. Recordé que de niño le había dicho que su caldo era el mejor que había probado. Desde entonces, siempre que sabía que la visitaría, lo preparaba especialmente para mí. Así de cariñosa era. Mientras comíamos, de repente, se escuchó un escándalo en la calle. Un chico intentó entrar a robar en la casa de un anciano cerca de la esquina. No contaba con que ese día estaban todos los hijos del señor, quienes lo persiguieron y le propinaron una golpiza frente a la casa de mis abuelos. Mi abuelo, siempre sensato, salió para pedirles que esperaran a la policía. Quise salir, pero mi abuela me detuvo. Me pidió que esperara dentro de la casa y me refugié en el interior, escuchando los gritos a través de las enormes puertas de madera. La casa de mis abuelos parecía más un convento o un hotel antiguo que una casa familiar. Desde la entrada principal, había dos pasillos, uno a la izquierda que conducía a las recámaras y otro a la derecha hacia la cocina, el comedor y la sala de estar. En el centro, había una puerta que daba a un pequeño jardín con una fuente de un angelito, que desde que tengo memoria, siempre me había causado mucho miedo. Decidí ignorar el tumulto exterior y continuar con mi asignación fotográfica. Me acerqué al angelito con algo de nervio y tomé algunas fotografías. Bajé la cámara y miré, pero no vi nada. Supuse que era el karma de ese lado de la casa, que siempre estaba cerrado para las visitas. Mis abuelos siempre habían dormido en habitaciones separadas, una frente a la otra al final del pasillo, y al fondo había una pequeña bodega que jamás había explorado. Había escuchado que allí guardaban fotografías y cosas viejas. Cuando me acerqué a la puerta de la bodega, sentí algo extraño, como si alguien me llamara desde dentro, y al mismo tiempo, una presión en el pecho que me empujaba a alejarme. Un grito a mis espaldas me sorprendió. Era mi abuela, que, furiosa, me reprendió y me pidió que no le dijera a mi abuelo. Incluso me pidió que me fuera de la casa en ese instante. Nunca volvió a preparar caldo de pollo en las siguientes visitas, y me dolió más de lo que esperaba. A finales de ese año, falleció sin haberme perdonado. Murió el 23 de diciembre. Esa noche del 24, mientras la familia celebraba la Navidad, la mía se encontraba reunida en la funeraria. Entre primos, recordábamos a la abuela. En medio de los recuerdos, conté por primera vez el conflicto con mi abuela y mi invasión inocente a su privacidad. Todos coincidieron en que no era para tanto, pero de repente, la voz de Sara, una prima de 12 años que según nosotros estaba dormida en las piernas de su hermano, rompió el silencio. Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos.
Decidimos ir a solo 5 o 6 cuadras de la funeraria. Avisamos a nuestros padres y preguntamos a nuestro abuelo si necesitaba algo de la casa. Aún abatido, nos dijo que no. Caminamos a paso apresurado y, por alguna razón, la calle de la casa de mis abuelos parecía más desierta y oscura de lo habitual. Al llegar, encendimos las luces. Nos dirigimos nerviosos por el pasillo hacia la habitación. Al pasar junto al angelito en el patio, lo vi mirándome fijamente. La poca luz y mis nervios me hicieron imaginar que su expresión era de terror o enojo, en lugar de la sonrisa que recordaba. Frente a la puerta de la habitación, mis primos Christian, Giovanni, Alex y yo abrimos la puerta. La habitación estaba tal como Sara la había descrito, cubierta de imágenes religiosas y con una mesa redonda en el centro llena de velas encendidas. No encontramos el interruptor de la luz, pero la luz de las velas iluminaba suficiente para mostrar imágenes hindúes en las paredes. Mientras mis primos discutían el significado de todo eso, yo no podía dejar de pensar en una vela que estaba a punto de consumirse. De repente, se escuchó un ruido en la entrada. Corrí hasta el pasillo y vi a mi abuelo acercándose. Christian y Giovanni se escondieron en el cuarto de mi abuelo, mientras yo trataba de cerrar la puerta sin hacer ruido. Los pasos de mi abuelo se acercaban hasta detenerse frente a la puerta. Pensé que había venido a buscar algo de la abuela o a recordarla, así que me escondí rápidamente debajo de la cama. Lo vi entrar y arrodillarse en el centro de la habitación. Me sorprendió al ver que no estaba buscando debajo de la cama. Escuché sus pasos alejándose y la puerta cerrándose. Alex salió de su escondite bajo la mesa de las velas y notó que el abuelo había cambiado una vela que estaba a punto de consumirse. La mesa tenía 33 velas dispuestas en una figura precisa, algo que nunca había visto antes, pero que parecía demasiado intencional para ser casualidad. La situación se volvió aún más inquietante. Cuando la salud del abuelo decayó en agosto de 2015, la familia casi se alegró de que pudiera reunirse con la abuela. Alex, el último en hablar con el abuelo, me contó que durante sus últimas palabras, el abuelo le pidió que mantuviera encendidas las 33 velas y le dijo que no era culpa suya ni de la abuela. Así comenzó lo que sería la semana más horrible de mi vida. Llegué un martes con una maleta para quedarme con Alex, quien ya se había instalado. La mayoría de los tíos nos agradecieron, excepto el tío Manuel, quien parecía molesto por la herencia de la casa. Mi abuela, que seguía presente en alguna forma, me parecía más una figura que una presencia real. Durante esa semana, la casa parecía cada vez más oscura y silenciosa. Alex y yo nos dedicamos a mantener las 33 velas encendidas, siguiendo la última voluntad del abuelo. Los eventos que ocurrieron después desafían cualquier explicación lógica. Un día, mientras estábamos en la cocina, vimos una sombra pasar por la ventana. Pensamos que era una ilusión, pero cuando miramos, no había nadie. En el patio, el angelito parecía más siniestro que nunca. La figura de la niña que había visto en la noche anterior seguía apareciendo, pero no podíamos distinguir si era una ilusión o algo real. Para empeorar las cosas, descubrimos un antiguo diario en la bodega. Aunque estaba lleno de entradas desconectadas y garabatos, una página estaba claramente dedicada a las 33 velas. El texto mencionaba la protección y la memoria de los ancestros, pero el contenido no estaba claro. La noche más aterradora ocurrió cuando, después de mantener todas las velas encendidas, escuchamos un golpe seco desde el pasillo. Corrimos hacia la habitación, pero no había nada allí. La figura del angelito en el jardín parecía estar mirando directamente hacia nosotros. La semana terminó con una sensación de alivio y temor persistente. La casa fue finalmente vendida, pero nunca pudimos sacarnos de la cabeza lo que había pasado. La experiencia dejó una marca en nosotros, y el recuerdo de las 33 velas encendidas
y la casa llena de sombras permaneció con nosotros, recordándonos que hay misterios en la vida que tal vez nunca podamos entender completamente. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.